o postración. ¿Qué tal? Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Soy Germán Castro. Día a día resulta más y más evidente que de política, hoy aquí en México, a la oposición ya no le queda prácticamente nada. Tan simple como que no pasa una jornada sin que se exhiban haciéndonos saber que la cosa pública no solo no les interesa, sino que hasta le hacen ascos. El bienestar de las mayorías, los beneficios directos para la gente, la utilidad pública, todo eso les resulta tan ajeno a sus propios intereses que lo llaman demagogia, populismo. Nunca entendieron que gobernar no es mandar, sino servir. Ahora parece inocultable ya que para el neoliberalismo, el pueblo llano, no era más que una molesta carga, un inconveniente necesario, un continente ignoto apenas soportable si se mantenía lejos, distante del presidium, agradecido en spots televisivos y mediado por bien controladitas organizaciones de la bonita sociedad civil. Hoy es claro, la oposición ha abdicado de la política en tanto preocupación por lo común. Lo suyo ya no es la política, sino la gestión de privilegios, la administración del resentimiento. Un reality show protagonizado por un montón de gatos panza arriba exigiendo impunidad y el espectáculo de un no monótono y sostenido. Sabían imponer, pero nunca se dieron tiempo para aprender a proponer y a convencer. Desde hace mucho dejaron de disputar el poder y ya no solo intentan desesperadamente que no se vean, pues que no se vea su fecha de caducidad ya pasada. La oposición política en México no solo es cada vez menos política, no solo les queda apenas una sombra del adjetivo. De 2018 para acá, su ser sustantivo, aquello de oposición, se ha ido deslavando, desustanciando. En efecto, día a día, resulta más forzado seguir llamando oposición a la panda desarticulada de pillos con fuero, bufones faltos de toda gracia, odiadores sin más ideología que el rencor, añorantes de pasados vergonzosos, expertos en la holgaza, a sueldo, claro, patiños de sí mismos, trampistas encorbatados y sacacuartos de tacón, caraduras y conchudos, histrionizas de pacotilla y faranduleros sin tablas, cipayos y malinchistas, gente bien malandra, fuleros desmemoriados de sus propias brutalidades, golfos, cacos, mangantes acaudalados, parásitos omnívoros, chapuceros consuetudinarios, elegantes esgrimistas del pastelazo, paladines del vasallaje, vociferantes vacos, trompeteros del apocalipsis que jamás llegó. Un desfile de esperpentos, un antipanteón, una caterva de personajes que se han ido enzarzando en su propia decadencia y decrepitud conforme el mundo sigue dando vueltas y vueltas en sentido contrario a sus deseos reaccionarios. Nimia y plañidera, la oposición en México cada vez es menos una fuerza política para ser cada vez más un amasijo de agentes desahuciados que sollozan. Progresivamente irrelevante y latosamente quejumbrosa, la oposición en México cada vez dice menos y lloriquea más. Lastimera, en este país la oposición cada vez deja oír menos su amargo lloro y más un gimoteo predecible, plúmbeo y ridículo. El prianismo es cada vez menos acción nacional y cada vez más reaccioncita local. Lunares dispersos por aquí y por allá. El prianismo es cada vez menos tricolor y cada vez más bicolor, azul apesadumbrado y rosita hipócrita. El empayasamiento del PAN ya hizo metástasis. Del PRD no queda más que un pritufo y 2 que 3 capulinas sin viruta. El PRI
ha sido reducido a la bravuconería chaparra y procaz. No hay ya oposición, solo postración. La derecha mexicana contemporánea sigue siendo derecha, pero no es contrapeso para la izquierda, pura vacuidad, ingravidez programática. Su único derrotero es la derrota. Y claro, sus comparsas en la intelectualidad orgánica y ahora apocalíptica, su séquito en la opinocracia mendigante, la caja de resonancia destartalada, tampoco cantan más las rancheras. 3 ejemplos de actualidad pueden ser suficientes. Como era de esperarse, a la prensa tradicional le importó muy poco que los resultados de la más reciente encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares, levantada el año pasado por el INEGI, confirmen que más de 10 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. En cambio, se han dado vuelo criticando que Monreal se haya ido de vacaciones a Madrid, en donde, por cierto, Calderón y Peña no andan de vacaciones, sino que viven. Y más, pero más, por supuesto, que Andrés López Beltrán haya viajado a Tokio. ¿Cómo? ¿Con qué derecho van esos de Morena más allá de Huastepec, hombre? Los ingresos de los hogares mexicanos reportaron en el sexenio pasado un crecimiento récord, 15.6%. También esto de acuerdo con los datos del ENIG, pero para los editorialistas de siempre la mira estaba, claro, en otras cosas. Una muestra, el señor Pascal Beltrán del Río posteó el muy objetivo y serio en su cuenta de X. Textualmente el hombre escribió: los nuevos ricos que ha generado el oficialismo tienen mucho dinero, paréntesis, a saber de dónde lo sacan, paréntesis, pero no tienen personalidad. Compran objetos y prendas caras o viajan en business, creyendo que con eso van a apantallar a todos, pero solo engañan a otros que no tienen personalidad. Fin del post. ¿Ven ustedes? Es imposible discutir o argumentar racionalmente frente a esa sarta de prejuicios. Puro clasismo mosca muerta. Segundo ejemplo. Héctor Aguilar Camín escribió una columna hace unos días montada en la siguiente quimera. Y perdón, con quimera no me refiero al monstruo mitológico que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón, sino quimera, eso que propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. Escribió el chetumaleño: un escritor y periodista español de paso por México me hace la pregunta que encuentra flotando en el aire. Pregunta: tu país ha conocido un cambio de gobierno. Da la impresión de que quien manda ahora llama por teléfono a quien mandó antes. ¿O esa es una impresión del que viene de fuera y ustedes lo ven distinto? Fin de la cita. ¿Qué escritor? Misterio. Eche usted a volar la imaginación. Pero español, uy. Por lo demás, la dichosa pregunta, ¿ustedes la han visto flotando en el aire? O más bien, encuentran en ella el delirio que machaconamente la derecha pregona. El que manda es AMLO. El que no está, sí está. Y viene la respuesta que es un no sé, que sí sabe. Dice el novelista, comillas: creo que todavía manda el anterior, desde su escondite, en Palenque, un búnker que nadie sabe cuánto cuesta ni quién lo paga, aunque lo sabemos todos, cuesta mucho y lo paga el gobierno. Fin de la cita. ¿Qué tal el rigor periodístico? ¿Debatible? Bueno, tanto como una novela de Julio Verne. Pero algo sí que es indiscutible, de que lo extrañan horrores. Y es más que lógico y entendible. Si el rasgo fundamental es odiar a alguien o ser anti alguien, pues te va la identidad en que ese alguien no desaparezca. Último ejemplo, el ingeniero Krause se acaba de aventar un editorial en Reforma
en la que sin ninguna pena exhibe el nulo apuntalamiento que tiene hoy todas sus diatribas en eso que los demás llamamos realidad. Comillas, enfrentamos el riesgo de una regresión gigantesca, eliminar tanto el sufragio efectivo como la no reelección. Abramos los ojos. Potencialmente nos enfilamos a ser lo que nunca fuimos, ni con el PRI, ni con Calles, ni con Obregón, ni con Porfirio, ni con Santana, ni con Iturbide, ni siquiera en tiempos virreinales. Una monarquía absoluta, hereditaria por vía sanguínea. Hasta ahí la cita. Sin duda, aquí el adverbio potencialmente significa en mi descarriladamente enferma. En suma, la derecha mexicana contemporánea no se mantiene de pie ni siquiera para poder perder con dignidad. Se arrastra entre nostalgias y fantasmas, conjura delirios para suplir su falta de ideas y da patéticas patadas de ahogado. La oposición ha dejado de ser contrapeso y se ha convertido en un peso muerto. Su política es puro performance y su porvenir un epílogo escrito con tinta invisible.